Buenas noches a todos. Bienvenidos a la continuación del estudio del Evangelio de San Mateo. Saludamos a todos los hermanos y hermanas que nos están mirando por el internet. Les enviamos nuestros sentimientos de comunión en el Señor Jesús. Empecemos nuestra clase orando así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, siervo bueno y fiel, te damos las gracias por estar presente en nuestras vidas. Te agradecemos profundamente haber vencido a Satanás para abrir así para cada uno de nosotros los caminos de la luz y de la salvación. Te suplicamos en esta noche, Señor, que bendigas nuestra reunión, que bendigas nuestro estudio, que bendigas nuestra fe y que nos ayudes a adentrarnos cada vez más en el conocimiento y la comprensión de tu palabra santa y así llevarla como ejemplo en nuestras vidas de todos los días. Te lo pedimos a ti, que eres bueno y vives y reinas con el Padre en la unión del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, miren, esta noche nos ocupa el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo. Y este estudio de esta noche lo hemos titulado La tentación del Rey. Antes de eso, yo quiero hacer una pequeña síntesis de la clase anterior para que podamos hacer el puente entre una y otra. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior vimos al Bautista predicando el arrepentimiento y la conversión debido a la cercanía del reino de Dios, o sea que hay una relación directa entre el arrepentimiento y la conversión con el reino de Dios. Esa predicación del Bautista tuvo lugar en el mismo sitio por el cual entraron los israelitas después de 40 años de peregrinación en el desierto. El objetivo de hacerlo ahí fue para relimpiar el corazón, el alma del pueblo de Israel, para que entonces vuelvan a entrar en la tierra prometida, convertidos y purificados debido a los muchos pecados. En conexión con este lugar, nosotros y con ese acontecimiento, también hicimos una comparación entre el Bautista, el profeta Elías y el profeta Eliseo, y una comparación de ellos tres con el Señor Jesús. Entonces dijimos también que como es el mar muerto, cerquita de donde tuvo lugar el bautismo del Señor Jesús, el sitio más bajo con relación al nivel del mar, estamos diciendo que el Señor Jesús también bajó a un nivel muy bajito en términos de humildad para darnos el ejemplo y para ser el primero entre los siervos de Dios. Al terminar esa escena del bautismo, el Señor Jesús va a ir enseguida, impulsado por el Espíritu Santo, al desierto para ser tentado por Satanás. Ahora yo les tengo que volver a recordar
que nos tenemos que volver a poner las gafas judías y los audífonos judíos, porque esta lección de esta noche es un constante recordar las escrituras en el Antiguo Testamento que los hijos de Israel de la época del Señor Jesús conocían perfectamente, y hay una relación íntima entre las tentaciones del Señor Jesús en el desierto con la vida de Israel. Se puede decir que esta escena de las tentaciones en el desierto es un recapitular, es una repetición en la persona del Señor Jesús de toda la experiencia del pueblo de Israel. Entonces, vamos a empezar por leer la primera parte del capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, para que lo tengamos muy fresquito en la mente y en el corazón. Voy a leer en el capítulo 4 los versículos del 1 al 11 que dicen así: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer, y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: La Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: Si de veras eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: También dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: Yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: Vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Como ustedes ven, hay una batalla entre Jesús y Satanás. El Mesías en esta escena confronta el pecado y el mal que están representados en Satanás mismo y en su tentación. Jesús vino a confrontar como en una verdadera batalla al demonio que es el verdadero enemigo de Israel. Jesús es tentado en el desierto. Recuerden que esto está teniendo lugar en el desierto de Judea
después del bautismo del Señor Jesús. Si ustedes van, por ejemplo, a la ciudad de Jericó, hay allí juntito a Jericó una montaña muy alta donde hay un monasterio de monjes hombres, y es esa la montaña de la tentación, de las tentaciones en el desierto. El área se ve muy desolada y al mismo tiempo se ve un área de paz. Probablemente yo estaba precondicionado cuando fui a ver el área, porque yo siempre he sentido mucha alegría dentro de mi corazón por saber que allí Jesús venció al demonio. Y con eso nos hizo también a nosotros vencedores del demonio. ¿Por qué yo he querido especificar que Jesús fue tentado en el desierto? Porque también Israel fue tentado en el desierto. Recuerden que al salir de Egipto, a través del agua del Mar Rojo, fue tentado durante 40 años en el desierto, de muchas maneras por Satanás, y Jesús ahora sale del agua del río Jordán y se va a ser tentado por Satanás en un periodo de 40 días. Si ustedes ven la similitud, la relación, son detalles para nosotros entender que Jesús está reviviendo la vida de Israel, porque Jesús es el nuevo Israel, con la diferencia grande de que Jesús confía en el Padre. Israel vino a través del Mar Rojo, puesto a pruebas durante 40 años en el desierto, y Jesús vino a través de su bautismo en el río Jordán a ser tentado por Satanás durante 40 días en el desierto. Yo les quiero leer un parrafito del Catecismo de la Iglesia Católica sobre este acontecimiento. ¿Cómo ve el Catecismo de la Iglesia Católica este acontecimiento? Voy a leer el número 538 del Catecismo de la Iglesia Católica, y dice así: los evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús para Jesús en el desierto, inmediatamente después de su bautismo por Juan. Llevado por el Espíritu al desierto, Jesús permanece allí por 40 días sin comer. Vive en medio de bestias salvajes y ángeles le sirven. Al final de este tiempo, Satanás lo tienta 3 veces, buscando a Jesús comprometer su actitud filial respecto a Dios. Jesús lo confronta estos ataques que recapitulan las tentaciones de Adán en el paraíso y de Israel en el desierto.
y el diablo lo deja hasta otro momento oportuno. Déjenme explicarle a qué se refiere eso de hasta otro momento oportuno. El final de esta escena que hemos leído en el Evangelio, que dice que entonces el diablo deja a Jesús, ahí no termina la batalla entre ellos dos, porque la batalla grande y final y decisiva entre Jesús y Satanás habría de tener lugar en Jerusalén en el momento de la cruz. Ese es el momento grande y decisivo donde el misterio pascual tiene lugar, en el momento en que Jesús muere en la cruz, pero antes de morir gritó con amor: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en un acto perfecto de obediencia al Padre. He querido mencionar esto para adelantarles la explicación que les tengo que hacer dentro de un poquito, porque recuerden que la fórmula que usa el diablo para presentarle a Jesús las tres tentaciones empiezan de esta manera: si tú eres el Hijo de Dios, atrevido, ¿quién es usted para estar presentando esa duda sobre la filiación del Señor Jesús? Las tentaciones de Jesús por Satanás son un eco, una repetición de las tentaciones de Adán y las tentaciones de Israel. Jesús confronta, encuentra las mismas tentaciones con que Israel se encontró, pero Jesús triunfa sobre el maligno. Yo quiero que ustedes noten algo que tuvo lugar casi al final de la lectura del Evangelio de San Mateo. Que Jesús le dijo al demonio: apártate de mí, Satanás. Lo llamó por su propio nombre. ¿Por qué razón? En tiempos bíblicos existía la creencia de que por el nombre se tomaba posesión y dominio de una persona. Les quiero poner como ejemplo el encuentro entre Moisés y Dios en el monte Sinaí, cuando Moisés se enfrentó con la zarza ardiendo. Y entonces Moisés le preguntó a Dios: cuando me pregunte el pueblo de Israel, ¿quién es ese Dios que ha estado hablando contigo? ¿Qué le digo? ¿Cómo te llamas? Y Dios no le dio un nombre a Moisés, por la sencilla razón de que Dios no quería que ningún miembro del pueblo de Israel cayera en la tentación de querer tomar control de Dios si le daba un nombre. Entonces Dios lo que le dijo fue Yahweh. En otras palabras, yo soy el que soy. Yo soy la existencia del existir. Y como ustedes ven, eso estrictamente no es un nombre, y por eso Dios no le dio un nombre a Moisés. En Deuteronomio, Moisés narra 3 fallos mayores de parte de Israel. Fíjense cómo Satanás le presenta a Jesús 3 tentaciones. Y en Deuteronomio aparece que Moisés narra 3 fallos mayores de parte de Israel. Y esos 3 fallos mayores son los siguientes. Frente al hambre,
Ellos querían seguridad, querían provisiones. No pusieron su confianza en Dios y le dieron un tiempo duro a Moisés respecto a eso. Otro fallo fue poner a Dios a prueba, dudar de la fidelidad de Dios. Eso pasó a lo largo de los 40 años en el desierto. Y también el tercer fallo grande fue adorar a falsos dioses. Si ustedes recuerdan, cuando Moisés bajó del Sinaí, los encontró que habían hecho un becerro de oro y le estaban rindiendo culto como si fuera Dios, lo cual es una gran infidelidad a Dios. Jesús le contesta a Satanás citando a Moisés, sacado de los capítulos 6, 7 y 8 del libro del Deuteronomio. El Espíritu es el que guía y fortalece a Jesús. Recuerden que después del bautismo, dice el Evangelio de San Mateo, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. La primera tentación aparece en el capítulo 4 de San Mateo, en los versículos 3 y 4. En esa tentación, el enemigo malo se lanza contra la identidad de Jesús. Mire la estructura de la tentación. Si tú eres el Hijo de Dios, en ese sí yo quiero que ustedes vean un sí condicional, una duda tentación. ¿Qué implica eso de si tú realmente eres el Hijo de Dios? Eso lo que está implicando es, mira Jesús, si tú renuncias a tu filiación divina, tú no tendrás que pasar por el calvario de la cruz, por el martirio de esa muerte tan ignominiosa. Satanás lo que está tratando es de hacer a Jesús renunciar a su fidelidad divina y desobedecer a Dios. Pero resulta que la esencia de Jesús es ser el Hijo de Dios. Por eso yo vuelvo a decir, cuando Satanás dice, si tú eres el Hijo de Dios, yo vuelvo a decir, atrevido, ¿quién es usted para poner en duda lo que es la esencia del hombre más grande que ha conocido la humanidad, que es el único hombre de doble naturaleza, humana y divina, porque Él es Dios, igual que lo es el Padre e igual que lo es el Espíritu Santo? Entonces, la respuesta a esa tentación de parte de Satanás ya venía implicada desde el momento del bautismo del Señor Jesús por parte de Juan en el río Jordán. Recuérdense que apenas fue bautizado Jesús en el río Jordán, bajó el Espíritu en una forma de paloma y se oyó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo muy amado. Ahí está la respuesta de la tentación que Satanás le presenta a Jesús. Esa aseveración de la voz del Padre y de la presencia trinitaria, ustedes lo van a ver también en la escena de la transfiguración, donde el Hijo está presente siendo tentado, el Espíritu se hace presente en forma de una nube
que cubre a Jesús con Moisés y Elías, y se oye la voz del Padre que dice: este es mi Hijo muy amado, en el cual he puesto todas mis complacencias, escúchenlo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 539, nos habla precisamente sobre la filiación de Jesús y dice así: los evangelistas indican el significado salvífico de este evento misterioso. Jesús es el nuevo Adán que permanece fiel justo ahí donde el primer Adán había cedido a la tentación. Jesús lleva a cumplimiento de una manera perfecta la vocación de Israel. En contraste a aquellos que alguna vez habían provocado a Dios durante los 40 años en el desierto, Cristo se revela a sí mismo como el siervo de Dios, totalmente obediente de la voluntad divina. En este Jesús vemos al vencedor del demonio. Él ata a un hombre fuerte para recuperar el control. La victoria de Jesús sobre el tentador en el desierto anticipa la victoria de la pasión. Recuerden el encuentro final en Jerusalén. El supremo acto de obediencia de su amor filial al Padre. Recuerden, Satanás viene como uno que tiene ya la práctica, ya es un profesional, porque ya lo había hecho con Adán en el paraíso, y él se buscó las maneras y los engañó, incluso hasta les dijo: no, muy bien sabe Dios que si ustedes comen del árbol, del fruto de ese árbol, ustedes van a ser iguales que Dios, conocedores del bien y del mal. Y entonces ellos se dejaron engañar, cayeron en esa triquiñuela, y entonces desobedecieron a Dios y cayeron en la tentación. Jesús aparece como el nuevo Adán, que es el perfecto en la obediencia y el amor al Padre. La prueba tiene que ver también con hambre, provisión y seguridad. En el libro del Éxodo, capítulo 16, versículos 2 y 3, Israel se queja sobre el hambre en el desierto con una actitud de desconfianza en Dios. Fíjense que Satanás vuelve a hacer la misma práctica. Sabe que Jesús tiene hambre. Ya había tentado a Israel en el desierto cuando tenía hambre y lo hizo caer desconfiando en Dios, rebelándose contra Dios y contra Moisés. Y vuelve el experto en las tentaciones a presentarle la misma tentación a Jesús. Pero Jesús le contesta a Satanás, citándole también la Sagrada Escritura: no vivirá solo de pan. Ahí Jesús está citando a Deuteronomio 8:13. En la literatura hebrea, el hombre puede vivir de todo lo que dice Dios. Todo lo que sale de la palabra de Dios da vida al hombre. Por eso yo les quiero recordar, como oración de actitud muy bonita, para que la incorporemos en nuestra espiritualidad,
la actitud del profeta Samuel cuando era niño y lo llamaba Dios en medio de la noche. Y cuando lo llamó, el profeta respondió con estas palabras: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Por qué razón? Porque el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. Y por eso Jesús le disparó esa bomba atómica a Satanás, citando al libro del Deuteronomio y diciéndole: no solo de pan vive el hombre. La segunda tentación, yo se la quiero leer en Mateo 4, capítulos del 5 al 7. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, mírenlo citando la Escritura, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. O sea que ahí vino el atrevido con su entrenamiento contra Adán y Eva y contra Israel en el desierto, a usar el mismo ardid contra Jesús y citando la Escritura, y Jesús prácticamente dice: ajá, ¿tú quieres citar Escritura? Agárrate de esta, y le dispara la otra, diciéndole: el hombre no vivirá, perdónenme, diciéndole Jesús a Satanás: también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. El enemigo ataca a Jesús con la Sagrada Escritura, pero Jesús lo contraataca precisamente con la Escritura. Satanás conoce la Escritura, pero para su conveniencia. Jesús conoce la Escritura para nuestra conveniencia, para dársenos, para mostrarnos el cumplimiento del reino de Dios. En el libro del Éxodo, en el capítulo 17, versículos del 2 al 7, los israelitas se quejan ante Moisés por la falta de agua y por la sed. Nos estamos refiriendo ahora al acontecimiento que tuvo lugar en aquel sitio que fue llamado Masá y Meribá. Masá en hebreo quiere decir tentación, prueba, desobediencia. Es una palabra mística que constituye una invitación para nosotros para confiar en Dios, para obedecer a Dios. El enemigo entonces cita el Salmo 9, cita el Salmo 91, usando los versículos 11 y 12 de una manera muy mañosa, porque él no se tenía que haber parado ahí, porque si él sabía que si seguía al versículo siguiente, le iba a salir la criada respondona. Yo les voy a explicar un momentito por qué.
Busquemos el Salmo 91 para ver de qué se trata en este momento. Salmo 91, versículos 11 y 12. Pues Él, cuando le dijo, tírate de aquí arriba, porque Él mandará a sus ángeles para que te cuiden. Pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y ahí se para Satanás. ¿Por qué? Porque el siguiente versículo lo que dice es, podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. En otras palabras, esto lo que está implicando es que el Hijo del Hombre, Jesús, podía aplastar a la serpiente maligna que es Satanás. Pero eso a Satanás no le convenía, por eso se paró en el versículo 11, ese atrevido. ¿Por qué no siguió al versículo 13? Lo que quería el demonio era que Jesús le diera a él pruebas de que era Dios. Jesús no le tiene que dar a él pruebas ni respuestas de ningún tipo. ¿Quién es él para que el Señor Jesús, el Rey del universo, le tenga que dar a él ningún tipo de tentación? Jesús le contesta entonces, citando a Deuteronomios 6, versículo 16, que dice así, no tentarás al Señor tu Dios. Como ustedes vieron, en el versículo 13 del Salmo 91, aparece muy clara una señal, un signo de que Jesús tenía el poder de pisotear a la serpiente maligna que es Satanás. ¿Y cuál era el afán de Satanás? Satanás no quería que Jesús obedeciera hasta la cruz, porque si eso tenía lugar, como tuvo lugar, Satanás sabía que él iba a ser mandado a freír espárragos, como dicen en España. En la tercera tentación que aparece en el capítulo 4 de San Mateo, versículos del 8 al 11, el enemigo tienta a Jesús con la adoración de un falso Dios. Le dice, mira todos los reinos del mundo. Si tú te postras y me adoras, yo te daré todos esos reinos a ti. En el capítulo 32 del libro del Éxodo, aparece Satanás disfrutando porque Israel cayó en esa misma tentación. Se hizo un becerro de oro y le rindió culto como si fuera una divinidad. Y entonces Jesús le responde a Satanás esa tentación, citando también a Deuteronomio capítulo 6, versículos 13 y 14, que dice básicamente esto: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás, a ningún otro. Entonces, después de eso, Jesús se dirige a Satanás y le dice: apártate de mí, Satanás. Recuerden lo que les expliqué sobre el nombre y tomar control de una persona por el nombre.
en ese momento Jesús toma control de Satanás cuando le dice, apártate de mí, Satanás. Miren lo que yo quiero que ustedes vean en esas palabras del Señor Jesús, cuando dice, apártate de mí, Satanás. Cuando nosotros fuimos bautizados, por ese sacramento nosotros fuimos identificados con el Señor Jesús de tal manera que con el Señor Jesús también nosotros somos vencedores de Satanás. No le tengan miedo al demonio. Él podrá hacer todo lo que Él quiera y podrá poner delante de nosotros todas las tentaciones que Él quiera. Pero recuerden esto, nosotros somos hombres y mujeres bautizados, lo cual significa que hemos sido regenerados por el agua y el Espíritu Santo e identificados con el Señor Jesús, de tal manera que con Él somos vencedores de Satanás. Dentro de un poquito yo les voy a explicar con más claridad qué nosotros tenemos que hacer frente a la tentación, pero sepan que Satanás no tiene ningún poder sobre ninguno de nosotros, porque nosotros somos bautizados e identificados con el Señor Jesús. Y lo único que tenemos que hacer es repetir las palabras del Señor Jesús, apártate de mí, Satanás. Y con eso, Satanás dejó a Jesús por un momento. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 540, aparece una explicación sobre Jesús y la tentación que yo quiero leer para ustedes ahora. La tentación de Jesús revela la manera en la cual el Hijo de Dios es el Mesías, contraria a la manera que Satanás le propone a él, la manera de los hombres que quieren atribuirse a él. Es por esta razón que Jesús vence al demonio, al tentador para nosotros. Porque nosotros no tenemos en Jesús a un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino a un sumo sacerdote que en todo respecto ha sido tentado como también lo somos nosotros, sin embargo, sin haber pecado nunca. Por la solemnidad de los 40 días de la Cuaresma, la Iglesia se une cada año al misterio de Jesús en el desierto. Lo que nos está diciendo el Catecismo es que la Cuaresma, que precisamente vamos ya a empezar, la Cuaresma, lo que vamos a empezar ahora es el Adviento, el domingo. La Cuaresma es un revivir el período del desierto para nosotros renovar con Jesús dentro de nosotros el espíritu de vencimiento de Satanás y poder vivir así la libertad de los hijos de Dios. Nuestras tentaciones y las herramientas para combatirlas, miren, yo quiero ser muy sincero con ustedes ahora. Como sacerdote de 40 años, el 11 de enero yo voy a cumplir 40 años de haber sido ordenado de sacerdote, de lo cual me siento tan
profundamente satisfecho y orgulloso y muy contento de ser un anunciador del Evangelio y un celebrante de los sacramentos. Yo les quiero decir, como consecuencia de mis 40 años de vida sacerdotal, que los católicos lamentablemente tenemos obsesión sexual. ¿Por qué dijo eso? Porque los católicos con frecuencia identificamos el pecado solamente con el sexo, como si el sexo fuera el único pecado que existe. Incluso he conocido yo a católicos que tienen una gran obsesión con todo lo que es sexual. Sin embargo, a ellos no les importa pagarle de menos a los obreros que tienen. A ellos no les importa practicar cualquier tipo de injusticia. A ellos no les importa botar comida y nunca darle nada a los pobres. A ellos no les importa comprarse una camisa de $2,000 y viendo tanta gente que anda por ahí desnuda. Muchas veces a ellos no les importa, aunque tengan obsesión contra el sexo, no les importa el sufrimiento y la soledad de nadie. Y yo les quiero pedir en esta noche, en el nombre del Señor Jesús, que nosotros tenemos que estar siempre preparados para vencer con él las tentaciones que Satanás pone delante de nosotros, sean sexuales o no sexuales. De hecho, las tentaciones que Satanás pone delante de nosotros son con mayor frecuencia no sexuales que sexuales. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que nosotros como católicos debemos usar para enfrentar las tentaciones, para combatirlas? En primer lugar, vivir el espíritu de la Cuaresma que acabo de mencionar. Es una experiencia del desierto. Fíjense que por eso la Cuaresma dura 40 días. Es volver al desierto con Israel de los 40 años y es volver al desierto con Jesús por los 40 días en el desierto para ser tentado. Nosotros, para poder combatir bien las tentaciones, tenemos en primer lugar que aprender a confiar. Ese fue uno de los fallos de Israel en el desierto, no haber confiado en Dios. Nosotros tenemos que aprender a confiar. Durante la Cuaresma, la iglesia se une a Jesús en el desierto. En Mateo 6, en el capítulo 6 de San Mateo, me estoy adelantando un poquito, aparecen 3 formas de piedad para combatir la tentación de cualquier tipo. Y oigan cuáles son esas 3 formas de piedad como herramientas para vencer las tentaciones. Número 1, oración. Número 2, ayuno. Número 3, limosna. Permítanme abundar un poquitito a vuelo de pájaro en esos 3 elementos. La oración es entrar en un contacto dialogante con Dios, dejarse tomar de Dios, presentarnos ante Dios tal y como somos y tener una actitud de apertura y de obediencia ante Dios a través de la oración. El ayuno. ¿Cuál es el objetivo del ayuno? El objetivo del ayuno es liberarnos a nosotros de las cosas materiales
para estar más liberados espiritualmente, para entrar en ese contacto directo con Dios. Ese es el sentido del ayuno. Y la limosna es desprendernos de lo nuestro para asistir a los necesitados, actuando así como quiere el corazón de Dios que nosotros actuemos. En el número 2847 del Catecismo aparece el hecho de que las pruebas son necesarias para el crecimiento espiritual. Hay gente que le tiene mucho miedo a las pruebas. Pero nosotros tenemos que entender que las pruebas son necesarias para el crecimiento espiritual. La tentación puede llevar al pecado y a la muerte, pero también nos puede llevar a acercarnos más a Dios. Son momentos para evidenciar nuestra fidelidad al Señor Jesús. Fíjense que por nuestra identificación con el Señor Jesús, nosotros somos tentados con mucha frecuencia. Pero nosotros tenemos que ver las tentaciones como momentos de crecimiento. Fuentes de fortaleza espiritual, porque miren, para hacerle frente a las tentaciones y para poder crecer, nosotros tenemos que tener fortaleza espiritual, fortaleza interior. El número 1808 del Catecismo habla precisamente de esa fortaleza interior como una virtud, como una cualidad del espíritu necesaria para hacer frente a la tentación, la fortaleza. Ese fue el número 1808 del Catecismo. El número 2157 del Catecismo habla también como una fuente de fortaleza interior, la señal de la cruz. Yo les puedo dar como testimonio que muy frecuentemente, durante muchas veces durante el día, yo me hago la señal de la cruz para pedirle a Dios la fuerza, no solamente para no caer en la tentación, sino muchas veces también para poder entender los acontecimientos de la vida. Pero yo les voy a decir que es muy hispano hacernos la señal de la cruz en momentos un poco dificilones. Fíjense, cuando vamos a viajar en el avión, cuando el avión va a despegar, vemos sobre todo los hispanos haciéndonos la señal de la cruz. Yo lo hago. Y cuando el avión va a bajar también, cuando va a aterrizar, porque sabemos que es un momento crítico, nos hacemos la señal de la cruz. Ustedes ven en la televisión los juegos de pelota y los hispanos peloteros, jugadores de pelota, también cuando van al bate, se hacen la señal de la cruz, porque es un momento crítico en su carrera. Entonces, el Catecismo de la Iglesia, en el número 2157, menciona la señal de la cruz como una fuente de fortaleza interior. El número 2340 del Catecismo recomienda también como fuente de fortaleza interior
el autoconocimiento. Nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y tenemos que ser humildes para conocernos a nosotros mismos. Yo les quiero dar un ejemplo. Yo no tengo ningún tipo de cualidades mecánico-técnicas. Yo le dije a un amigo mío una vez, mira, si tú alguna vez me quieres ver a mí completamente confundido, pon en mis manos un alicate y un destornillador. Yo no tengo sentido de orientación. Si yo doblo una calle buscando una dirección y tengo que preguntar, y alguien me dice, mira, cuando llegues a la próxima esquina, dobla hacia el oeste. Yo digo, perdón, por favor, no me diga de oeste, ni de norte, ni de sur, porque yo no sé dónde quedan. Soy nulo, completamente nulo en eso. Dime, dobla a la derecha o dobla a la izquierda, etcétera, porque yo no tengo sentido de orientación. Pero yo tengo que ser humilde en reconocer que yo no puedo ir como si yo fuera un Superman a buscar una dirección sin que no voy a saber lo que estoy haciendo. Ahora, gracias a Dios, en el Internet ayuda mucho el MapQuest para uno hacer un printout de indicaciones calle por calle, doblada por doblada. Pero este autoconocimiento del cual nos habla el Catecismo en el número 2340 es como una forma de ascetismo espiritual. Es una forma de disciplina espiritual en un espíritu de obediencia y ejercicio de virtudes morales y de oración. San Pablo escribe a los Corintios, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, las siguientes palabras: Dios provee la salida en la tentación. ¿Qué es lo que dice San Pablo? Que Dios no nos va a dar una tentación mayor que la gracia que Él nos haya dado a nosotros. Y es por eso que tenemos que tener fortaleza interior y un gran espíritu de obediencia. Fíjense que todo esto, por la razón que lo estoy diciendo es porque nosotros estamos identificados con el Señor Jesús y eso a Satanás no le gusta y por eso nos tienta a nosotros. Y por eso tenemos que decir siempre con el Señor Jesús: apártate de mí, Satanás, y al Padre en tu mano todos los días encomiendo mi espíritu. Cuando termina eso, entonces, ¿qué es lo que pasa en la vida del Señor Jesús? San Mateo nos dice que Jesús entonces se va a predicar en Galilea. Eso aparece en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, versículos del 12 al 22. ¿Qué es lo que nos dice San Mateo en esa parte de la predicación y el ministerio del Señor Jesús en Galilea? Dice en primer lugar que Jesús estableció su asiento principal en la ciudad de Cafarnaún. Eso es altamente significativo. Recuerden la profecía que dice: tierra de Zabulón y Neftalí, Galilea de los gentiles, que ha vivido en las tinieblas. Dichosa tú, porque a ti ha llegado la luz. ¿A qué se refiere eso? Se refiere al hecho de que la ciudad de Jericó está en el medio de Neftalí y Zabulón en Galilea.
Y la luz es la llegada del Señor Jesús a establecer allí, por decirlo así, su oficina principal para su ministerio. ¿Por qué razón hace eso el Señor Jesús? Fíjense, la ciudad de Cafarnaún está en el camino de una carretera, en medio de una carretera que se llama Via Maris, que en latín quiere decir camino del mar. Es una carretera muy antigua que iba desde Damasco, en lo que hoy es Siria, y bajaba por Galilea y seguía hacia abajo hasta llegar a Egipto. Como ustedes han de ver, era una carretera eminentemente comercial y también de desplazamiento de tropas militares. Era una carretera muy codiciada y allí tuvieron lugar muchas batallas. Ahí hubo mucha sangre en esa carretera. Y allí en el medio está Cafarnaún. ¿Por qué estableció el Señor Jesús su ministerio allí? Porque al ser una carretera comercial, por allí pasaba gente de todo sitio. Y el Señor Jesús, predicando allí, era escuchado y testimoniado por gente que venía de muchos sitios, iba para muchos sitios y regresaba a muchos sitios, todo a través de Via Maris. Y eso, como ustedes ven, se convirtió en un vehículo de diseminación del mensaje del Señor Jesús. El profeta Isaías es el que profetiza en el capítulo 9, versículos 1 y 2, sobre ese lugar de sangre y oscuridad que se habría de convertir en un lugar de luz. Recuerden que Jesús se presentó él mismo como la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no anda en tinieblas. ¿Qué sucedió inmediatamente después que el Señor Jesús se estableció en la región de Galilea para predicar el reino de Dios? Oigan lo que sucedió. Él empieza a reunir a 12 apóstoles. ¿Por qué 12? El número 12 es representativo de las 12 tribus de Israel. Con lo cual nos está diciendo el Señor Jesús que Él está estableciendo el nuevo Israel. Yo quiero asegurarme de que ustedes entienden muy bien lo que quiere decir el nuevo Israel. El Israel original, formado por los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, fue muy infiel a Dios a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, Dios se dio a un nuevo pueblo que supiera aceptar su mensaje. Pero Él no se deshizo del antiguo Israel. ¿Por qué razón? Porque Dios contrajo una alianza con Israel. Y la alianza no es violable. Entonces, ¿quiénes conforman el nuevo Israel? Lo conforman
los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, en otras palabras, el antiguo Israel o el original Israel, y todo hombre y toda mujer que confiesa con sus labios que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios los resucitó de entre los muertos. Como ustedes ven, el nuevo Israel son los judíos y todos nosotros que confesamos nuestra fe en Jesús y que a través del sacramento del bautismo hemos sido identificados con Él para ser también vencedores de Satanás. Yo quiero que ustedes durante esta semana mediten mucho en este capítulo 4 del Evangelio de San Mateo. Sigan viendo el manejo de la Sagrada Escritura que aparece allí y cómo Jesús está reviviendo o recapitulizando la vida de Israel en su persona, porque nosotros, por nuestra identificación con el Señor Jesús, también formamos parte del nuevo pueblo de Israel. Yo quiero aprovechar la ocasión para desearles a todos ustedes un feliz día de acción de gracias. Es posible que algunos de los hermanos y hermanas que nos están viendo desde otros países no celebren el Día de Acción de Gracias como se celebra aquí en los Estados Unidos. Aquí es una fiesta muy grande y muy familiar, muy parecida a la Navidad. Es una ocasión para yo invitarlos a ustedes en el nombre del Señor Jesús para recogernos y darle gracias a Dios por habernos regalado a su Hijo Jesús como Salvador y Redentor, por habernos regalado a su Madre María como Madre espiritual y como modelo de fe, como modelo de mujer obediente a su Hijo Jesús, como apóstol incondicional de acompañarlo hasta el pie de la cruz y permanecer siempre fiel a su enseñanza en compañía de los apóstoles. Es un momento para dar gracias a Dios por todas las bendiciones que nosotros hemos recibido durante toda nuestra vida. Ustedes han de entender que mi principal acción de gracias al Señor va a ser por haberme llamado a predicar el Evangelio y a celebrar los sacramentos como sacerdote de la Iglesia Católica. Que el Señor les conceda un día de acción de gracias muy feliz, que el Señor bendiga todo lo que ustedes hagan y que Él los acompañe para siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero saber si ustedes han visto claro la relación directa que existe entre Israel y Jesús reviviendo toda la experiencia de tentación de Israel. Lo han podido ver eso, claro, a través de las tentaciones y las citas bíblicas. Bueno, muchas gracias. Ahora les voy a pedir que se pongan en actitud de oración para recibir la bendición. Padre Santo, de amor y de misericordia, mira a todos estos hijos tuyos que están en tu presencia implorando de tu misericordia, agradeciéndote el regalo de la vida y el regalo de la fe. Y yo como sacerdote, Dios bueno, te suplico que derrames sobre todos ellos tu bendición de amor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos, felicidades y feliz Día de Acción de Gracias. Gracias, Padre, para usted.